Buenas tardes, espero que estén pasando un lindo fin de semana. Vamos a rezar en este día vigilia de la fiesta de Pentecostés, en este día en que además celebramos a Santa Rita. Y leemos un pasaje que está todavía en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: Si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Jesús acababa de encomendar a Pedro el cuidado de su rebaño, preguntándole por 3 veces si lo amaba, confirmando ese amor, permitiéndole sanar aquellas 3 negaciones. Y Pedro en ese momento ve al discípulo amado, uno diría el preferido, aquel que, como nos recuerda el Evangelio, a pedido de Pedro en la cena se acerca a Jesús para preguntarle quién es el traidor, aquel que apoya su cabeza sobre el pecho de Jesús en una intimidad única, aquel que además había permanecido fiel, había permanecido acompañando a Jesús incluso hasta el momento final, al lado de la Virgen, al pie de la cruz. Probablemente esto Pedro lo tendría presente en su corazón, así como tuvo que recordar con tristeza sus negaciones, también recordar que éste había sido de algún modo más fiel. Y entonces algunos ven en esta pregunta de Pedro cierta inseguridad de su parte respecto de la misión que se le acaba de encomendar, y por otro lado algunos ven cierta como rivalidad también, como esto de que está tan en el corazón de los seres humanos, de ver quién es más importante, quién es más. De hecho Jesús le había preguntado: ¿me amas más que estos? Lo escuchábamos ayer. La respuesta de Jesús, un poco tajante: si yo quiero que Él permanezca así hasta mi venida, ¿qué te importa? Por un lado es curioso que despierta los rumores ya en la primera comunidad, antes de que la iglesia estuviera en sí bien formada, ya hay rumores, se empieza a hablar por lo bajo, a interpretar cosas y transmitir alguna confusión. Lo cierto es que la respuesta de Jesús más bien parece querer decirle a Pedro que recién fue confirmado, como decía, como discípulo, restaurando su corazón, ofreciéndole una nueva posibilidad, que Pedro lo que tiene que hacer es mirar a Jesús y ocupar su lugar, el lugar que le acaban de pedir que ocupe en la comunidad de los discípulos, en esta nueva etapa de la comunidad en la que Jesús resucitado está preparando su despedida, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Lo que queda, en todo caso, de este discípulo amado a quien el Evangelio nunca pone nombre, lo que va a permanecer, es precisamente esto que el autor del Evangelio anuncia al final. Este discípulo es el que da testimonio de estas cosas. Lo que queda en la Iglesia, más allá y dentro y sin negar la autoridad institucional de Pedro en su momento, de los papas a lo largo de la historia, lo que permanece en la Iglesia son discípulos amados, cada uno de nosotros, si se quiere y si conseguimos ponernos en ese lugar, discípulos amados a quienes nos toca conocer a Jesús en la intimidad,
escucharlo, acercarnos a Él, tener experiencia personal de Él y de algún modo confesar o dar testimonio. Este discípulo amado permanece como aquel que escribe, relata los signos que Jesús hizo a lo largo de su vida, no todos, algunos, pero relata para dar testimonio, para que nosotros podamos creer en Él, para que todos los oyentes, o en todo caso todos los lectores del Evangelio puedan conocer un poquito más a Jesús y creer en Él. Son como dos realidades presentes en la Iglesia, presentes a lo largo de toda la historia, la autoridad en cuanto a la conducción, que siempre es servicio, y también en lugar de la contemplación, de la búsqueda de Jesús en la intimidad y en la propia oración. Podemos pedir al Espíritu Santo, ya tan cerquita en un rato nomás de celebrar su llegada en la misa de la vigilia de Pentecostés, pedirle al Espíritu Santo que nos haga cada vez más discípulos amados, que nos haga como Pedro encontrar nuestro lugar en el anuncio del Evangelio y como este discípulo amado de Jesús, vivir en la intimidad, en la búsqueda del conocimiento de Él, en el reconocimiento de los signos de su presencia y a la vez en el testimonio, ser quienes somos capaces, como Juan el Bautista, de señalar dónde está Jesús para que la gente pueda acercarse a Él. Pidámoslo para cada uno de nosotros y, como digo siempre, también para nuestra comunidad, que descubramos este lugar de ser testigos de una presencia siempre viva, gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Que el Señor los acompañe, que Él nos proteja y nos bendiga en esta tarde, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.